función del tamaño de la agencia, yo creo, y de la autoridad que ésta tiene, cambia mucho lo que pide de sus colaboradores. Todo el que empieza, pues va a acabar trabajando con una agencia en un formato de white label. O sea, a mí me parece que eso no es transparente. ¿Qué servicios crees que deberías quedarte 100% y cuáles puedes soltar? ¿Qué es intocable para ti? El problema viene si tu oferta depende de un servicio que sí que estás externalizando. Entonces sí va a ser una vulnerabilidad. Desde fuera todas las agencias parecen iguales, todas parecen que hacen los mismos servicios. Y luego rascas y, no, tú eres buena en esto, pero has tenido que acabar ofreciendo el 360. Entiendo la necesidad de dar respuesta, pero de verdad que hemos visto a muchas estrellarse contra un muro. Es como un mensaje que lanzan las agencias. Creo que hay que dejar de vender estructura y empezar a vender soluciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Partners, donde los socios de Mr. Landon nos sentamos a hablar sin guión, estructura o filtro, bueno, igual un poco, sobre el sector de las agencias de marketing. Yo soy Carlos Herrero y estoy muy bien acompañado por mi socio Borja Polo. Bienvenido, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tenemos un tema en el cual creo que somos bastante expertos, por eso podemos estar aquí hablando de ello, que es el modelos de externalización en agencias. Porque yo creo que si algo nos ha quedado claro es que en este sector creo que da igual con quién hables, que la colaboración entre agencias y profesionales en general está a la orden del día. Bien sea agencias que contratan a otras agencias para trabajos concretos o que se apoyan en freelance para determinados servicios, agencias que van de la mano a concursos y dentro de todos estos escenarios, encima diferentes formas de colaboración, ¿no? Entonces quería empezar un poco el episodio. Tú que tienes tanta experiencia sentándote con tantas agencias constantemente, ¿qué es lo que más te piden? ¿Un white label puro? ¿Ir de la manita? ¿Cuáles son los formatos más habituales de colaboración cuando vienen a nosotros diciendo, chicos, Mr. Landon, necesito que me ayudéis con este servicio? Vale, una cosa sería distinta que nos piden a nosotros y otra cosa que se mueve por ahí, ¿no? En función del tamaño de la agencia, yo creo, y de la autoridad que ésta tiene, cambia mucho lo que pide de sus colaboradores. Entonces, formato súper habitual, agencia muy grande, queriendo manos, que acude a pues, muchas veces freelance o agencias mucho más pequeñitas para que le saque el curro, ¿no? Para que le saque el curro. Ellos ponen la marca y la agencia pone las manos, ¿no? Este yo creo que sería el formato que más conocemos como white label, ¿no? Donde básicamente tú te encargas de aportar el trabajo y otro lo está vendiendo. Otro modelo que ya sería un poco más natural es la colaboración entre agencias, ¿no? Pues dos agencias de tamaños más o menos similares van a presentar a un cliente o una ya está metida en un cliente y lo que quiere es ampliar un servicio, y entonces presenta a otra agencia y van de la mano. Normalmente dirige una de las dos, que es la que conoce más al cliente, la que está más metida en cliente o la que tiene el servicio más transversal, por ejemplo. Por ejemplo, yo qué sé, el cliente quiere un marketing 360 y tu agencia no domina link building. Bueno, pues presenta a un socio de link building que no necesitas tenerlo in-house, no pasa nada, ¿no? Y ese formato se puede repetir también no solo con empresas de tamaños similares, sino también con, muchas veces acude a empresas más pequeñas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí pues muchas veces la agencia que está acudiendo a otra agencia pues le da ese margen que necesita, ¿no? Pues oye, pues no van a ir como dos hermanos, sino que va como yo he contratado a esta otra agencia, abrazo sus servicios, los enriquezco, los margino también y se los vendo al cliente como un todo en uno. Puedo ser más o menos transparente en que existe otra entidad, ahí ya dependeríamos mucho de las relaciones con el cliente y el tipo de agencia, pero eso serían un poco los distintos formatos, ¿no? Hay un montón de grises entre no existes y trabajas para la agencia y solo trabajas con el cliente, y entre medias hay un montón de formatos, ¿no? Uh-huh. Y de todos estos formatos yo estaba pensando, a ver, nos han pedido de todo también en nuestro caso. Yo creo que en el que más estamos acostumbrados y es también uno que nos ha gustado mucho es un poco este modelo en la sombra, ¿no? Donde está la agencia haciendo un poco de filtro, nosotros estamos ejecutando por detrás, pero somos como su parte de su equipo, pero es verdad que esto requiere también una capacidad de interlocución por parte de la agencia que en otras ocasiones nos hemos encontrado de sí, se puede, y luego vemos que la realidad es no se puede, ¿no? O sea, si de verdad hay un growth, un project manager con esa capacidad, unos conocimientos al menos transversales de marketing, es mucho más fácil dominar al cliente. Creo que también es importante en estos casos que la propia agencia
si simplemente le vas a intermediar el servicio que nos subcontratas a nosotros, no suele ser lo que más éxito tiene. Normalmente suelen tener otros servicios también, entonces enriquecen la oferta, creo que también es importante. Y no sé, en tu opinión, aquí, ¿cuál es de todos estos modelos, cuál crees que puede ser más peligroso operativamente hablando para una agencia, o cuál sería tu favorito? Pues yo diría que todo el que empieza pues va a acabar trabajando con una agencia en un formato de white label. La mayoría, ¿no? Pues porque eres pequeñito, pues todavía tienes que hacerte un nombre, porque vas a colaborar, entonces vas a empezar como white label. Pero con el proceso de vivir white label vas a vivir lo que es que no llevas la voz cantante, que no puedes aclarar las cosas de primera mano, que las expectativas de cliente pueden ser unas que no son las que tú puedes cumplir, ¿no? O acotar incluso. Donde al final hay un cierto teléfono escacharrado, queramos o no, ¿no? Todos los niveles intermedios que pongamos de comunicación al final van a complicar esa comunicación. Entonces, sabiendo que todo el mundo empieza por ahí, que es un poco inevitable, ¿no? Porque es como empiezas a meterte en clientes interesantes al principio, cuando ya tienes cierto tamaño, yo creo que el formato más natural es el de colaboración. ¿Por qué? Porque tú puedes colaborar cuando tienes claro lo que tú aportas a tu cliente y no tienes ningún tipo de vergüenza en reconocer que este otro servicio necesitas a un experto en ello. Y aquí, pues aquí se abren un montón de melones. Yo creo que depende muchísimo de dónde tú te sientas cómodo. Oye, pues soy una agencia de, yo qué sé, branding. Bueno, pues una agencia de branding no tiene por qué saber de código. No pasa nada. Y se entiende naturalmente que colabore. El problema viene cuando el servicio que ofreces se espera que lo tengas in-house. Y ahí es donde pueden empezar. O el cliente podría entender que lo necesitas tener in-house. Pongamos que haces paid media y decides externalizar, yo qué sé, ads en Amazon. Bueno, pues al cliente a lo mejor le podría chirriar un poco, ¿no? Porque si tu categoría es paid media, aún así podrías defender que tu fuerte es Google y Meta, ¿no? Pero le podría chirriar, ¿no? Entonces ahí sí puede haber cierto recelo en la agencia de decir, necesito aparentar que soy yo, ¿vale? Lógicamente no puedo tenerlo todo in-house porque cada día hay más servicios y más especializados y más complejos, pero yo creo que ese es el modelo más, ¿cómo se dice? Más sano. Que dos marcas, que cada una es buena en lo suyo, luchen por el éxito de un cliente. Aunque haya una agencia que lleve la batuta, que muchas veces puede ser, ¿no? En nuestro caso, que llevamos servicios, digamos, muy técnicos, muy pues, código y datos, ¿no? Como me gusta a mí decir. Pues casi siempre necesitas la otra capa, la capa creativa, la capa de visión, de enamorar al cliente y demás, para luego eso se materialice en construir efectivamente una web o llevar una campaña publicitaria, ¿no? El modelo de white label, yo creo que para la mayor parte de las agencias no tiene mucho sentido. Porque al final, o sea, míralo de esta manera, ¿no? Si el servicio que está sacando la agencia es core para ella, pongamos, soy una agencia de paid media, pues Meta va a ser core para mí, ¿no? Si yo saco trabajo de Meta, no puedo reconocer que lo hago con un tercero, porque el cliente ha acudido a ti para hacer paid media, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ese con el que trabajes va a servirte durante un tiempo para absorber picos de trabajo, pues un concurso que no has podido absorber internamente, un tipo de cliente que no te enamora, pero cuando eso empieza a coger cierta dimensión, la propia agencia va a terminar internalizándolo, porque es natural, porque es su core del servicio, ¿no? Si trabajas con áreas que no son core, puedes colaborar en espacios donde pues tú aportas la creatividad y yo te aporto el código, por ejemplo. Bueno, pues ahí siempre va a haber una unión fuerte, ¿no? Y yo estaba pensando sobre todo de los dos modelos de white label, ¿no? Por así decirlo, básicamente donde no presentas a la agencia colaboradora. Porque, a ver, como resumen, yo creo que donde más cómodos nos hemos sentido siempre ha sido, oye, os presento a Mr. Landon, que son especialistas en esto. Ahí la verdad es que nos sentimos muy cómodos. Es verdad que esto suele ser además normalmente imprescindible prácticamente con clientes o cuentas grandes, de que ya hay
bien sea por inversiones, bien sea por complejidad técnica de la plataforma, ahí ya estar intermediando es difícil, pero bueno, también tenemos muy buenas relaciones intermediando en esa parte de, bueno, pero yo no estoy contestando al cliente. Hay un project, hay un growth, tenéis otros servicios y enriquecéis complementando esa pata que no os sentís cómodos internalizándolo. Y os apoyáis como si lo tuvieras el equipo in-house, lo que pasa es que es un servicio que para ti no es core y te apoyas en nosotros. Yo luego sí que diría que mucho cuidado con el modelo de intermediación pura, el clásico white label, que es a priori lo que mucha gente busca, porque si tienes además que revisar cada correo que envía tu colaborador de marca blanca antes de que salga, de hecho es que ni has externalizado, te has comprado un trabajo de corrector, ¿vale? O sea que esto también lo hemos visto muchas veces, que es de cuidado con desentenderte a esos niveles, ¿no? O sea, dices cuando una white label, que sería en su máxima expresión, sería que tengo, pongamos, a un freelance utilizando la marca de mi empresa para doy un correo con mi empresa y hablas tú directamente con el cliente. Ese sería el nivel más extremo posible. Siempre lo he detestado porque también es un poco de ¿quién pone los límites? ¿La agencia, que es la que está dando la cara, o yo como profesional le tengo que poner? Porque van a haber conflictos seguro. Entonces, bueno, se me hace un poquito raro esa parte. Lo entiendo, ¿vale? Creo que es una cuestión de márgenes, costes y demás, y lo que te interesa al cliente, pero creo que a nada que mínimamente te interese el cliente es un modelo que yo me siento muy incómodo. A mí me parece que eso no es transparente, no es bien. No es bien, ¿no? O sea, si está fuera y no hay problema en decirlo y en reconocerlo y hay que hacer de ello una fortaleza. Y si está dentro, está dentro. Pero esto es una cosa híbrida en el que le estás dando voz a un externo a través de tu marca. Entonces, lo que diga ese externo lo está diciendo tu marca. Esto puede funcionar a lo mejor con personas muy concretas que conoces muy bien y que sabes muy bien cómo funcionan, y entonces no hablamos de freelance, porque esto normalmente quien lo hace es el freelance. Hablamos de Pepe y Menganito, ¿no? Pues que conoces personalmente y confías y que te puedo dar un telefonazo, oye, cuida con esto. Sí. Que hay coincidencia en valores, que hay coincidencia en la forma de expresarse, Luego también esto es muy típico cuando no tienes autoridad, porque cuando no tienes autoridad tampoco vas a tender a imponer tanto, más bien a imponer a conducir tanto la conversación, ¿no? Pues a lo mejor pues un freelance o una agencia que, bueno, pues que no tenga mucha autoridad, pues va a navegar un poquito más las aguas, va a sortearlas y, bueno, pues si se tiene que quejar ya se quejará su agencia, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros que nos meten en proyectos ya complejos, pues tienes que llevar las riendas, porque es que si no el proyecto te va a devorar. Que el cliente muchas veces no sabe por dónde cogerlo, necesita que le guíes y necesitas tener la capacidad de poder hablar con autonomía sin pensar si lo que estás diciendo encaja o no encaja dentro del marco de la otra empresa, ¿no? Entonces a mí por eso me chirría muchísimo, más allá de que si el cliente no lo sabe, encima me parece como que algo súper, que es muy fácil de pillar en cuanto eres mínimamente relevante, ¿no? Si haces un trabajo que es anecdótico, pues nadie va a rascar más allá. Pero si haces un trabajo que es importante y la frecuencia de comunicación es alta, al final el cliente va a saber quién está detrás de la cuenta. Más le vale saberlo, ¿no? De la cuenta o del proyecto de turno, ¿no? Uh-huh. Ese para mí es territorio vedado, completamente. Uh-huh. De hecho, bueno, hemos mencionado ya varias veces, a lo mejor quien nos está escuchando, core, no core, todo el rato parece que repetimos estos términos, ¿no? Que a mí me gusta resumirlo con un ¿qué me quedo y qué suelto? ¿No? Porque, vale, ya sabemos cómo colaborar, oye, un partnership real, vamos de la manita, y un white label en dos formatos, ¿no? En un, oye, no pasa nada, yo tengo un project, tengo un growth que puede estar dando la cara frente al cliente, os tengo como equipo interno, en lugar de tenerlo in-house, y el white label más puro, que ya hemos dicho que no nos hace mucha gracia. Pero claro, esas son las opciones. Pero ahora la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué me quedo, qué suelto? Porque no todo vale. No sé, en tu caso, ¿qué servicios crees que deberías quedarte 100% y cuáles puedes soltar? ¿Qué es intocable para ti? Vale. Pues a ver, como siempre va a depender mucho del tipo de agencia que sea, ¿no? Cuando decimos core, decimos aquellas áreas que en realidad son naturales tuyas, las que cumplen lo que tú prometes y por lo tanto que vas a necesitar tener in-house tan rápido como puedas. Luego dependerá del tamaño, que las puedas ir haciendo más rápido o no. Pero las vas a tener que tener in-house, porque necesitas tener el control de cómo se está dando forma a ese servicio, cómo se reporta, cómo se procedimenta, es decir, ese va a ser tu valor, ¿no? Áreas no core las podríamos dividir entre dos, ¿no? Las que inevitablemente vas a rozar, pese a por tu actividad, ¿no? Pongamos que yo que sé que estás llevando redes sociales, pues vas a rozar
social ads, aunque solo sea para darle un pequeño empujón al canal, ¿no? Lo vas a rozar. Entrar o no entrar, ahora vemos, ¿no? Esa parte. Y luego estarían las que ni de coña cruces. Por ejemplo, oye, llevo social ads, pero no tengo ni idea de producción audiovisual, pues no tendría sentido que yo terminara de ninguna manera internalizando o gestionando como si fuera interno la producción audiovisual, ¿no? Me apoyaré en terceros y te diré, me llevo a mi filmmaker, que es Pepito, y vamos a ver al cliente, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho, pues yo divido un poco el mundo en dos piezas, ¿no? El lado más lógico, datos, código más estructurado, y el lado más creativo, ¿vale? Más visual y demás. Y yo creo que ahí es donde más peligros hay, ¿no? Cuando saltas de uno a otro y ningún lado es mejor que otro. O sea, es tan chungo saltar desde creatividad hasta código, por ejemplo, o desde datos hasta creatividad, ¿no? Porque tus perfiles van a ser distintos, porque la forma de reclutar es distinta, lo que van a valorar es distinto, la forma de estructurar los procesos no tiene nada que ver, tu forma de ver el mundo, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hay áreas que te van a pillar muy cerca que tienes que valorar, pues tener, pues si no es in-house, prácticamente, ¿no? Como podría ser, yo qué sé, estoy haciendo diseño, pues de diseño a hacer un WordPress básico, pues te vas a ver en esa conversación, ¿no? Entonces es ahí donde tienes que establecer, decir, ¿cruzo o no cruzo? Pues yo te diría, ¿eres un perfil tremendamente creativo y solo creativo? No cruces. No cruces. Llega a un acuerdo con una colaboración, como decíamos, con otra empresa que te aporte esa capa de código, porque no te vienen a ti porque sepas construir eso, te viene a ti porque sabes diseñar esas web estupendas. Oye, no, tienes un puntito que viene pues más del SEO, más de... Bueno, pues entonces a lo mejor sí puedes cruzar la línea del código. ¿Se entiende? O sea, esta diferenciación entre... Sí. Este salto entre los dos mundos, ¿no? Yo, en cualquier caso, esto de hecho yo creo que da para un episodio independiente, que probablemente podríamos hacer el siguiente sobre esto, porque creo que de hecho hemos ayudado a muchas agencias a discernir muchas veces entre lo que tiene sentido meter dentro, lo que tiene sentido prestar pero externalizándolo, como tú bien dices, o donde ni de coña deberían meterse, ¿no? Yo lo que también me gusta mucho diferenciar, más allá de qué área de los servicios, si es más técnico o es creativo, creo que en general puedes externalizar la ejecución, pero jamás deberías externalizar el cerebro, que sería la estrategia, ni el corazón de tu agencia, que es la relación con el cliente. Porque si externalizas eso, para mí te has convertido en una ETT y no en una agencia, ¿no? Que era un poco lo que decías de, sí, no termina de ser transparente. Y de todas formas, quería saltar a otro punto, Borja, que esto es algo que hemos comentado muchas veces, en los distintos círculos de agencias en los que estamos. Hay como una especie muchas veces como de complejo del impostor, ¿no? De, oye, ¿por qué nos escondemos? O sea, que me doy cuenta de que a pesar de que es súper común, muchas agencias como que sienten que si admiten que no tengo 50 tíos en plantilla y que somos los mejores en todo, como que el cliente los va a valorar menos, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que se produce este complejo en tantas agencias? Vale, a ver, existe una tendencia natural de que el cliente te pida más cosas. Y existe un miedo también natural de que si no cubres esas cosas, otra agencia te va a levantar la cuenta. ¿Vale? O sea, partimos de esa base, ¿no? Y sobre ese miedo se empieza a construir todo. Entonces, como tú lo has utilizado como mecanismo para ir conquistando clientes, sientes que cuando reconoces que no tienes un área, lo ves como una vulnerabilidad por la que te pueden, pues, o perder la cuenta o no conseguirla directamente, ¿no? Pero yo creo que todo parte de que no sabes cuál es tu centro, tu core. No has definido bien tu core. No has definido en qué de verdad tienes que ser bueno y por qué vienen a ti. Te piensas que vienen a ti por toda esa amalgama de servicios que has ido cogiendo al final, ¿no? Que muchas veces dices, no sé ni cómo he llegado a este punto. Pero a ti, ¿por qué acuden? A nosotros, ¿por qué acuden? Porque resolvemos cosas bastante complejas. Entonces, eso se nos da bien. No acuden por otros motivos. Entonces, todos los servicios que metas anexos no tienen nada que ver con ese motivo. Entonces, yo creo que cuando tú te sientes cómodo en yo soy muy bueno en project management o en estrategia o en diseño o en tal, y te rodeas de expertos que te complementan, no hacen tu oferta menos atractiva. El problema viene si tu oferta depende de un servicio que sí que estás externalizando. Ahí, salvo que te estés yendo a una parte más de valor, que sería la parte más consultora, estratégica y demás, entonces sí va a ser una vulnerabilidad. Oye, yo busco una agencia de paid media y de repente me dices que Meta lo vas a externalizar,
Entonces, aquí chirría. Si en cambio busco a un super crack en Google y luego tú me dices que vas a colaborar con alguien de Meta porque Meta no es el canal más importante para mí como cliente, pues lo vería natural. Entonces, para mí el juego es que muchas veces las agencias no tenemos claro en realidad en qué se nos reconoce como buenos. Y nos da miedo decir, pues eso no lo tengo. Pero si tú estuvieras seguro que en lo que tú haces eres cojonudo, no tendrías miedo en decir, pues mira, sí, yo soy estupendo haciendo croquetas, pero no tengo ni idea de hacer postres. No hay ningún problema. Mientras no me vendas que me haces una comida. ¿Sabes? Dentro de que a lo mejor el ejemplo es malísimo, ¿no? Pero creo que nace de esa inquietud de el ansia de conseguir más negocio, sobre todo cuando estás empezando, y el miedo a perderlo porque entre otra agencia, que luego también depende de las prácticas de según qué agencias, pues también claro, es lícito ese miedo, que te vayan comiendo la otra parte. Entonces se tiende a engrosar, se tiende ese viaje del 360 que prácticamente sufren todas, pero que cada vez es más difícil estar en el 360 cómodamente. Entonces es no, define tu core, siéntete a gusto, sé el mejor en eso y colabora en todo lo demás. Y como son amigos tuyos o colaboradores tuyos, nunca te van a levantar la cuenta, si has elegido bien los colaboradores, lógicamente. Claro, y de hecho estaba pensando también por el lado del cliente, ¿no? Mira, no es tan mal ejemplo, Borja. ¿Vale? Al final, oye, yo puedo hacer maravillosas croquetas y tal, pero los postres, que es algo muy específico, no pasa nada. Si yo te estoy haciendo el catering, pero te voy a decir que te voy a traer al mejor haciendo los postres porque hace unas tartas maravillosas y es un cumpleaños. Creo que yo como cliente diría, pues fantástico, si yo lo que quiero es celebrar el cumpleaños con su aperitivo, su merienda y sus tartas, ¿no? Que al final la hagas tú o te traigas a alguien, me da igual. Entonces esto me lo llevo muchas veces también a las agencias, ¿no? ¿Tú crees que de verdad el cliente final, habrá casos que sí, ¿no? Pero realmente le importa quién paga la seguridad social del técnico o lo único que quiere es que su problema se resuelva de la mejor forma posible? Hay un... Vale, de esto hay que hablar. Hay un miedo o una mala fe, y no viene infundada, porque durante mucho tiempo se ha abusado de ello, que es el margen sobre margen. Ya. Es decir, el recelo del cliente cuando ve que tú estás llevando a un tercero, porque esto en la construcción no pasa, ¿no? Tú llevas a tu constructor, te va a llevar un fontanero que no es de su empresa a un los oficios. Eso es, los oficios son de terceros y tú no piensas ay, qué cabrón, estará multiplicando por... Piensas, él cobrará un margen, lógicamente, por su trabajo, que es una parte del trabajo, y los otros cobrarán su parte. Pero en nuestro sector se da por hecho que simplemente haces de intermediario encareciendo. ¿Sabes? Porque no aportas ningún valor. Y para mí ahí está la clave. Si solo estás revendiendo y acudes a un tercero, es que no aportas ningún valor. Es que lo natural es que el cliente te salte. Ahora, si tú eres el que dirige la estrategia, el que coordina todo, o eres muy bueno en tu área y lo que haces es el nexo con un área secundaria, ahí tú estás aportando un valor. Entonces, que tú aportes un colaborador en ese sentido, pues es todo positivo. Pero siempre existen clientes con el recelo, depende de cómo lo hayas estructurado, de, no, claro, lo que está haciendo es cobrarme un margen sobre ¿qué tal, sabes? Entonces, por ahí ese miedo, ¿no? De hecho, casi siempre la conversación, cuando tengo una agencia, me viene esa frase, ¿no? De, bueno, en este cliente no podemos presentarte porque entonces van a pensar... Y en realidad nuestro modelo es muy básico. La tarta es la que es, el precio es el que es. Y nos repartimos las funciones. Cada uno hacemos una parte del trabajo, ¿no? No te doy un precio y tú lo incrementas y lo encareces y lo revendes. Que entonces te va a durar muy poco. Yo creo que volvemos un poco. Yo creo que también volvemos un poco a lo de antes, ¿no? ¿Por qué tampoco nos gusta el white label? Porque también va muy relacionado con voy a maximizar el margen posible haciendo lo mínimo, ¿no? Sin embargo, con los partnership y demás, fíjate cómo son las conversaciones. Ostras, la de veces que habremos comentado, vale, de esta cifra no podemos pasar, porque estaríamos fuera de mercado. ¿Cómo no pasa? Yo me lo cojo aquí, pues mira, yo por aquí ajusto más porque me lo puedo llevar por el otro lado, ¿vale? Y al final colaboras con la agencia de forma real, hasta en el presupuesto, con cifras súper transparentes, diciendo, oye, así queda una solución perfecta para el cliente, aunque seamos dos agencias distintas. Y no lo pasa armas nada. entre los dos. No claro. Es yo te doy lo mío y ahora tú búscate la vida, increméntalo. No, es entre los dos. ¿Cómo conseguimos darle el máximo valor a un precio que para nosotros, lógicamente, sea rentable para todos? Claro, obviamente, de aquí todo el mundo tiene que ganar. ¿Recuerdas, de hecho, que estaba intentando pensar, digo, haber perdido algún proyecto? Obviamente puede pesar más o menos, pero de decir, he perdido el proyecto por decir, esto lo hacemos con un partner especialista, que ese fuera el motivo principal.
Es que yo estaba pensando y creo que no. Puedo entender que en algún momento haya podido ser la diferencia, ¿no? Hay un caso, y creo que es natural, cuando imagínate que ese servicio, que para ti es complementario normalmente, se convierte en lo más importante para el cliente. En ese caso, entonces tendría sentido el cliente buscar a alguien que vive por y para eso, no que es un complemento. Tú se lo haces como favor, o en ese caso porque eres una oportunidad, el que sea, ¿no? Pero la realidad es que el cliente estaría en un espacio mucho más natural buscando un especialista si ese es su área más importante. ¿Sabes? Porque yo creo que los problemas chocan cuando de repente tú vas a una agencia creativa y le pides paid media. Que es que muchas veces los clientes tenemos la responsabilidad de elegir bien a nuestro compañero de viaje, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a esa agencia porque me gusta mucho lo que hacen y me llevo muy bien con ellos y tal, y le pido paid media o desarrollo. Y dices, vale, ¿es importante para ti? Sí, va a ser crucial, va a ser el único tema de conversación. Entonces, a lo mejor, cuidado, que a lo mejor no tiene sentido. A lo mejor necesitas a alguien que lleve la voz cantante en el otro lado. Aquí yo también creo que un poco de cuestión de lógica, incluso también por parte del cliente, ¿no? Efectivamente, sí, yo puedo estar muy contento con una agencia que me lleva a social media y que son súper creativos, pero sé que solo son creativos, y de golpe dices, no, es que necesito un BI y va a ser lo más importante porque todos los números de mi negocio van a depender de este proyecto, ¿qué tal? Ostras, pues igual preguntarle a tu agencia de branding si te puede llevar, montarte un dashboard, ¿no? Pues sí, es un poco extraño, ¿no? Me dio un ejemplo súper exagerado. No, pero no es tan exagerado porque muchos clientes, clientes finales, no entienden tanto las diferencias, los matices entre los tipos de agencias. Desde fuera, todas las agencias parecen iguales, todas parecen que hacen los mismos servicios. O sea, esto nos pasa muchísimo, ¿no? Es decir, y luego rascas y, no, tú eres buena en esto, pero has tenido que acabar ofreciendo el 360. Esa obligatoriedad del 360. Pero la realidad es que todos tenemos, que casi siempre coincide con el origen de los fundadores. Raro es la agencia que nace con un carácter de negocio, con una visión de negocio, donde voy a contratar X perfiles, voy a ir a este nicho. Es muy raro. Normalmente es un técnico pues que aprende que se le ha dado bien y que está desbordado y que busca y coge un compañero y que poco a poco va creciendo, va aprendiendo y de repente se ve con una empresa. Normalmente ese es el viaje, ¿no? Entonces es como las áreas en las que va a ser fuerte, ¿cuáles van a ser? Pues en las que cerca de la órbita del fundador han ido moviéndose durante años. O sea, que no es tan loco. Yo lo que pasa es que estaba pensando, digo, que al final entiendo que cada proyecto y cliente es un mundo y a veces el tamaño y el músculo son requisitos, ¿no? Pero es que precisamente estaba intentando pensar en incluso los últimos clientes que han entrado a Mr. Landon y digo, joder, si es que ha sido gracias a ir de la manita con la agencia. O sea, al final, en mi propia experiencia al menos, desde luego ha generado mucha más confianza de decir, oye, yo controlo de esto, que es lo que tú decías, que es por lo que me has buscado, porque es mi core. Ahora, como me has dicho que también necesitas este punto donde yo esto no lo domino al nivel en el que tú estás, no te preocupes que te traigo de la manita a alguien de confianza porque es el mejor en esto. Y el cliente ha dicho, pues fantástico. O sea, que lejos de ser un problema, ha sido todo lo contrario, ¿no? Decir, ostras, me encaja ese ejercicio de transparencia y de honestidad, que fíjate, lo llamo ejercicio de transparencia y honestidad, como si fuera algo increíble lo que acabo de decir, que creo que viene muy marcado por lo que tú decías antes, ¿no? Como siempre ha habido muy ese oscurantismo, quería decir, no me salía la palabra, sobre estos temas de no está en mi empresa, pero lo subcontrato, pero no quiero que te enteres, pero bueno, que no se entere, que no miren el LinkedIn a ver si lo descubre. Digo, ostras, pues sí, en nuestro caso ha sido maravilloso. Pero bueno, oye, aquí cada uno que elija según su realidad, sus circunstancias y por supuesto también el tipo de cliente y sector en el que se mueve. O sea, nosotros por nuestro aprendizaje, a proyectos más complejos, a mayor autoridad, 100% colaborar. Visibilidad y relación directa con el cliente, aunque alguien lleve la batuta. Pero el técnico necesita poder hablar con el cliente y enrutarle y demás. Porque luego también está otra variable que es la capacidad del interlocutor para gestionar esa conversación. Todo. ¿Vale? Que yo diría que es de los puntos más importantes que todavía no hemos mencionado, ¿no? Que es oye, si la persona que va a intermediar un servicio complejo, los nuestros son complejos, habrá otro servicio que a lo mejor puede ser un poco más fácil. En nuestro caso son complejos. Si la persona que está intermediando ese servicio no enriquece, no aclara, no simplifica el ruido, no defiende el castillo cuando tiene que, ni exige al cliente cuando necesitamos, al final
va a salir perjudicado la agencia porque no sabe ni por dónde cogerlo, nosotros porque no tenemos manera de conseguir lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo y el cliente porque no va a tener resultados. Conclusión, todo mal. Entonces, entender muy bien qué servicios dominas, qué áreas puedes llegar a entender para poder intermediarlas. Yo creo que hay un ejercicio súper importante de definición de decir dónde me siento cómodo operando. Y todo lo demás, que venga alguien de tu mano y hable por sí mismo, no tú por él. Borja, yo creo que adjudicado. Vamos a hacer un capítulo especial solo para esto, para core, no core, para ayudar a muchas agencias que nos escuchan, que seguro que algunos lo han superado ya, pero estoy convencido de que otros muchos están todavía en ese, es que el cliente me lo ha pedido, ¿cómo no lo voy a prestar? Digo, bueno, espera un momento, entiendo las ganas, entiendo las ansias, entiendo la necesidad de dar respuesta, pero de verdad que hemos visto, por desgracia, ¿no?, a muchas estrellarse contra un muro, ¿no? Pero bueno, volviendo ya por cerrar ya este bloque, yo al final, el resumen, yo sigo defendiendo un poco esta parcelita que digo que hemos encontrado un gran éxito cuando hemos podido ir de la mano, porque creo que en líneas generales es como un mensaje que lanza las agencias, ¿no? Creo que hay que dejar de vender estructura y empezar a vender soluciones, que al cliente es que le da igual cuántos metros cuadrados tiene tu oficina, en muchos casos. Habrá excepciones, por supuesto, o cuánta gente tienes en nómina. Lo que le importa es si eres capaz de estructurar y coordinar al equipo necesario para cumplir sus objetivos. Fin, si tú eso eres capaz de ponerlo en el papel y de demostrarlo, creo que todo lo demás va a ser secundario. En la mayoría de los casos. Por supuesto, habrán concursos donde habrán unas exigencias de tienes que tener la normativa ISO. Vale, eso es muy de estructura y de tamaño, ¿no? Y de aquí estoy yo. Pero yo haría esa conclusión como cierre de este episodio, la verdad. Segundo. Pues nada, mira qué fácil ha sido. Yo esperaba que me tiraras ahí de la lengua un poquito, pero maravilloso poder estar de acuerdo con esto. Pues nada, hasta aquí entonces el episodio de hoy de Partners, que te animo de que si te ha hecho pensar, te has visto reflejado o te has recordado alguna situación en tu agencia, por nosotros yo creo que misión cumplida. También decirte que compartimos aprendizaje sobre negocio, finanzas, procesos, gestión de equipos y clientes en nuestra newsletter Elemental, ¿vale? Tanto aprendizajes con compañeros de otras agencias como los nuestros propios. Y por supuesto que si tienes cualquier tema que te pica, te gustaría conocer nuestra opinión al respecto o que piensan otras personas del sector, pues nos puedes dejar un comentario en Spotify, en YouTube o incluso mandarnos un email a través de nuestra web. Hasta el próximo episodio. Gracias, Borja. Hasta luego.